Bienvenidos hermanos y hermanas a la lección número 2 sobre la libertad verdadera en Cristo. Mi nombre es Matthew Murcia, su expositor para esta semana y les leo hoy el texto base, ¿verdad? Que dice: Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En Juan 8:36. La lección número 2 trata sobre qué significa ser realmente libre. Hemos hablado en la lección pasada, ¿verdad?, sobre de dónde viene esta libertad, por qué la libertad viene a través de Jesús, ¿verdad? Porque para nosotros, digamos, en nuestros propios esfuerzos es imposible conseguir la salvación ni la libertad, ¿verdad? Después de haber aceptado la salvación de Cristo, debemos reconocer que por medio de Él encontramos toda bendición, ¿verdad? Por medio de Dios Padre encontramos toda bendición, puesto este fue el rol que le dio Dios Padre a Jesús, como dice en Hechos 4:12, y ni en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? Por medio de ningún otro nombre existe la salvación para nosotros. Ser verdaderamente libres, según Cristo, nos lleva a desarrollar un arrepentimiento, ¿verdad? Un arrepentimiento de nuestra vieja manera de ser para ser resucitados confiando en el poder de Dios Padre en el nombre de Jesús. Esto significa que Jesús es el Señor de nuestra vida y gracias a su venida profetizada y a su obra en mí o en nosotros, el pecado ya no controla mis acciones, ¿verdad? Gracias a su obra profetizada, gracias a que derramó su sangre para expiar todos nuestros pecados, ya no somos hijos del diablo ni cumplimos sus deseos, tal y como hablábamos en la lección anterior. Ahora, al ser libres de la esclavitud del pecado, podemos distinguir 7 libertades que obtenemos al seguir a Cristo y al seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Al comprender su verdad y al aceptar que su verdad y su ley nos harán verdaderamente libres. La primera libertad que podemos distinguir que proviene de Cristo es la libertad de la condenación y la culpa, porque por medio de él somos libres del pecado y la muerte, tal y como dice en Romanos 8, del 1 al 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 3, 4, del 3 al 4 nos dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Con esto podemos entender, ¿verdad?, que el propósito, primero que nada, que la libertad de la condenación y la muerte que nos da Jesús se cumple porque Dios lo envió a él en la misma condición que nosotros, en la misma condición de la carne humana pecaminosa, ¿verdad? Y como Jesús no fue sometido al pecado, eso le permitió a Dios Padre a condenar el pecado a la carne, para que nosotros, que no nos regimos según la carne, sino nos regimos según el Espíritu y según la ley de Dios, primero para que la ley pudiera ejercer su justicia sobre nosotros, ¿verdad? La ley de Dios, y para que pudiéramos ser verdaderamente salvos y verdaderamente libres según el Espíritu y no según la carne, ¿verdad? No según las personas o como nos rigíamos antes, que era solamente por la ley de la carne. Estos versículos representan una nueva oportunidad de vivir conforme la justicia en la cual ahora sí puede servirse entre nosotros,
porque Jesús cargó con todo el pecado de la carne refiriéndose a todos nosotros, ¿verdad? A todo el mundo, mas Él no se sometió a este pecado, y por medio de su muerte, Él logra vencer a la carne para otorgarnos una nueva limpieza, una nueva libertad, una nueva vida por medio de Jesús. Es por esto que la primera libertad que podemos obtener y distinguir de las enseñanzas de Jesús es la libertad de la condenación y la muerte. Porque antes de que Jesús muriera por nosotros, antes de que Él expiara todos nuestros pecados, nosotros estábamos condenados a una vida de pecado y a una vida de muerte, a una vida donde el día de la ira del Señor nos iba a consumir a todos nosotros, porque nuestra naturaleza no era la salva, no era la verdadera, sino que nuestra naturaleza se regía por las leyes de la tierra y por los deseos de la carne. Simplemente, como humanos, hacíamos lo que nos daba la gana. Y ya sabemos, ¿verdad?, por medio de las enseñanzas de Jesús, que no se trata de eso. Obviamente existe un libre albedrío, pero la misma palabra lo dice que podemos y debemos saber distinguir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y debemos y es nuestra obligación, ¿verdad? Como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La segunda libertad que podemos distinguir es la libertad del dominio del pecado, donde tenemos un perdón total y una guía del Espíritu Santo. Tal y como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso también quiere decir que nuestro pecado y nuestras acciones pasadas que cometimos cuando estábamos alejados del Señor también han sido perdonados completamente por su obra y gracia y por medio de la intercesión de Cristo, ¿verdad? Y podemos tener la certeza de que esta veracidad o de esta veracidad y conocer que aunque el enemigo nos quiera engañar con ello, ¿verdad? Aunque el enemigo quiera venir en contra de nosotros y decirnos y recordarnos de nuestras acciones del pasado y recordarnos tal vez de si nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Y no hemos ido a reconocer nuestro error ante el Padre, el enemigo se aprovecha de eso, ¿verdad? Y perpetúa ese sentimiento de culpa para que nunca volvamos a los brazos del Señor. Pero eso no es lo que quiere y eso no es lo que Jesús ha desarrollado para nosotros, ¿verdad? Entonces, aunque el enemigo nos quiera engañar con ello, el Espíritu Santo nos reafirma para mantenernos firmes ante los golpes bajos del enemigo. Jesús nos deja el Espíritu Santo, que es el mismo que ha visto de lo que nos enseña el Padre, ¿verdad? Como les mencionaba en la lección anterior, como dice en Juan 8:37, yo hablo de lo que he visto en la presencia del Padre. El Espíritu Santo también habla de lo que ha visto en la presencia del Padre, y ahora que Jesús no está entre nosotros, sí podemos acceder a esta verdad de la presencia del Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a distinguir los ataques del enemigo, ¿verdad? Para poder obtener y mantenernos en esta libertad del dominio del pecado, donde ya nuestra naturaleza no es una naturaleza pecaminosa, ya hemos sido santificados y hemos sido salvos por la sangre de Jesús. Así que ya el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros. La tercera libertad que podemos distinguir a manos de Cristo es la libertad de la muerte eterna. Juan 5:24 al 25 nos dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. La libertad de la muerte eterna se relaciona directamente a la promesa de salvación que viene con Jesús, a la promesa de que si creemos en su palabra, de que si nos adherimos a su ley, obtendremos esta salvación. Y también
podemos asegurarnos y podemos vivir en plena confianza y libertad de que la muerte eterna no va a ser para nosotros, de que en el momento y cuando llegue el día del Señor, Él distinguirá la obra de Cristo en nosotros y la muerte eterna no va a ser nuestro castigo. La siguiente libertad que podemos distinguir en Cristo es la libertad del miedo. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La libertad del miedo comprende todas esas incertidumbres, todas esas preocupaciones, todos esos sentimientos tal vez de angustia, de ansiedad. Muchas veces, como experiencia personal, me ha tocado vivir situaciones en las cuales no sé qué va a suceder el día de mañana, en las cuales no sé si voy a poder continuar con mis estudios universitarios, en las cuales no sé si voy a poder continuar con mi vida diaria o si voy a tener que realizar algún cambio, ¿verdad? Situaciones en las cuales no sé cómo vamos a cuidar de un familiar que se puede encontrar enfermo. Sin embargo, yo sé que yo me he apoderado de la libertad del miedo porque esas situaciones no me infunden miedo, más bien me infunden un nuevo sentimiento de fe y de confianza en la palabra del Señor. Jesús nos enseña y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que nunca nos va a faltar nada, que Él va a proveer siempre lo necesario para nosotros. E incluso se hace la comparación con las flores del campo y las aves del cielo, que si el Señor provee para ellas, ¿cuánto más no va a proveer para nosotros? Y asimismo, Jesús nos dice que no nos preocupemos por los problemas del mañana, que el día de hoy, el presente, tiene sus propios problemas por los cuales nosotros debemos manejarnos y atender, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene esa libertad del miedo. Esa libertad del miedo proviene de la confianza que debemos desarrollar nosotros en el Señor. Confianza de que Él siempre proveerá lo que necesitamos y confianza de que nuestro propio espíritu no flaqueará ante estas situaciones difíciles, sino que debemos seguir día con día apegados a la ley y mantenernos en fe. La siguiente libertad que podemos distinguir por medio de Cristo es la libertad de la ira de Dios. La palabra dice que Dios reconocerá la obra de Cristo en el día de la ira. Primera de Tesalonicenses 5 nos habla del día del Señor, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Primera de Tesalonicenses 5:9. Después, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22 nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Qué palabra tan poderosa, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Dios quiere que estemos alegres, que nos comuniquemos con Él por medio de la oración, que nos mantengamos agradecidos. Él no quiere que nos llenemos de miedo. Él no quiere que pensemos en la incertidumbre. Él no quiere que no seamos amorosos con el prójimo. La voluntad que tiene Dios para nosotros es una voluntad de vida, es una voluntad de amor, es una voluntad de libertad. Y después nos dice, no apaguen el espíritu. Otro componente muy importante de mantenernos en libertad. No apagar el Espíritu Santo que está y que habita con nosotros. No despreciemos las profecías. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una palabra? El Señor nos ha dado una profecía, ya sea por medio de nosotros mismos, por medio de otra persona, ¿verdad? Y nos hemos olvidado de esa profecía, nos hemos olvidado de esa palabra y no nos hemos apropiado de ella, la hemos despreciado en lugar de confiar y esperar en espíritu y en fe que se cumpla. Sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal.
La voluntad de Cristo es encontrarnos al Espíritu Santo como nuestro guía. Por eso nos dice, sométanlo todo a prueba, porque el Espíritu Santo solo habla de lo que ha visto en la presencia del Padre. Eso quiere decir que todo podemos someterlo a prueba, todo podemos consultarlo con el Espíritu Santo, porque Él, igual que Jesús, ha visto todo lo que se habla en la presencia del Padre. La siguiente libertad que podemos distinguir a manos de Cristo es la libertad de la limpieza. ¿A qué me refiero con la libertad de la limpieza? En la obra de Cristo encontramos siempre una limpieza del polvo del mundo, ¿verdad? Bien lo dice la palabra, sacúdanse el polvo y continúen caminando, ¿verdad? Porque en Cristo hemos sido salvos una sola vez, pero seguimos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Seguimos habitando en este mundo terrestre y una de las consecuencias de habitar en este mundo imperfecto, este mundo lleno del pecado, es que el polvo se adhiera a nosotros, ¿verdad? Este polvo, como les mencionaba, puede ser situaciones de ansiedad, situaciones emocionales, ¿verdad? Situaciones laborales, situaciones familiares, ataques del enemigo, ¿verdad? Situaciones que parecen salir de la nada, ¿verdad? Y pues es un ataque del enemigo que ha sido orquestado para sacudirnos. De, la libertad de la limpieza nos asegura de que Jesús y Dios Padre comprenden estas situaciones y que por medio de Jesús podemos acceder a esa intercesión hacia Dios Padre para que seamos limpios de nuevo. Bien lo dice el libro de Santiago, que pidamos con confianza, que a todo el que pida se le concederá. Debemos pedir por limpieza. Debemos aferrarnos a esta libertad de limpieza, ¿verdad? De que ninguna situación va a ser muy grande o muy pequeña para el poder de Dios. De que toda situación pues, es capaz de ser limpia por la mano del Padre. De que no debemos avergonzarnos de equivocaciones del pecado, sino que el Señor lo que quiere es que nos rindamos a sus pies, aceptemos nuestra equivocación para que Él nos limpie. Es esta libertad de la limpieza. La última libertad, la número 7, que podemos distinguir a manos de Cristo, es la libertad de entrar en la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? El sacrificio de Jesús expió con su sangre nuestros pecados. En el momento que Jesús fue sacrificado, se rasgó el velo del lugar santísimo para que recibiéramos el perdón del Padre y pudiéramos hablar con Él en su confianza. Es esta libertad de entrar siempre en la presencia del Padre, de elevar nuestras oraciones a Él, esta libertad de que ya no tiene que ser un sacerdote el que realice los sacrificios para expiar los pecados del pueblo, sino que podemos acceder a ese perdón, sino que podemos acceder a esa santidad que viene con la salvación. Es esa libertad de que se nos asegura que podemos mantener una relación directa con Dios, de que podemos desarrollar una amistad, una comunicación constante con Dios. Esa es la libertad de entrar en la presencia de Dios. Y la última, y tal vez incluso la más importante, de las libertades que vienen de Cristo. Entonces, ¿qué significa ser realmente libre? Ser realmente libre significa que yo como creyente en fe me aferro a cada una de estas libertades. Me aferro a que soy libre de la muerte, del pecado, a que soy libre del dominio del pecado sobre mi vida, sobre mis acciones, a que soy libre de la muerte eterna, sino que recibiré la vida eterna por medio de la salvación, a que soy libre del yugo del miedo, sino que confío plenamente en lo que el Señor tiene para mí, a que soy libre de la ira de Dios. Cuando llegue el día de la ira, el Señor reconocerá su obra. Asimismo, a que soy libre en limpieza, a que soy libre de esa vergüenza, de ese temor, sino que existo en la libertad de limpieza que viene a renovarme siempre, a rellenar nuestras copas, ¿verdad? Libertad
o ser realmente libre quiere decir que yo puedo entrar en confianza en el espacio para hablar con el Señor. A que ahora no solo son los sacerdotes los que pueden llegar a ese lugar santísimo, sino que está abierto para todos los que acepten a Jesús en su corazón. Eso es ser realmente libre. La verdadera libertad que proviene de Jesús y en el Espíritu. La verdadera libertad que es la obra que el Padre tiene pensada para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nos has hecho comprender qué significa realmente ser libre. Te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a romper ese ciclo de esclavitud en el pecado. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque conocemos que el plan que tú tienes para nosotros, que las obras que tú tienes para nosotros, Padre Celestial, son obras de alegría, son obras de felicidad, son obras de amor. Podemos acceder a todos estos regalos que tienes para nosotros, Señor, porque la libertad es plena en las manos de Cristo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy nos apropiamos, Padre Celestial, de la libertad de la muerte, la libertad de la ira, Señor. Nos apropiamos de esa limpieza que viene contigo, Señor. De esa limpieza que tú nos das, Padre, cuando nos rendimos ante tu presencia y aceptamos nuestra equivocación y dejamos de un lado nuestro orgullo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de tu mano viene toda la vida, Señor. De tu mano podemos aferrarnos, Padre Celestial, a llevar una vida en fe, a llevar una vida de creencia, Señor, a llevar una vida de prodigios, Padre Celestial. Porque si no somos capaces de comprender esta libertad y si no somos capaces o si no queremos apropiarnos de cada una de estas libertades que hablamos en la enseñanza de hoy, Padre Celestial, no vamos a poder desarrollar esa confianza que tú quieres que tengamos contigo, Señor. No vamos a poder desarrollar esa musculatura espiritual, Padre Celestial, por medio de la cual nos defenderemos de los ataques del enemigo. No podremos desarrollar ese oído afín a las palabras de Jesús, a los murmullos del Espíritu Santo, por medio de los cuales Él nos guía hacia el camino correcto, Señor. Gracias, Señor, porque solo hay un Dios y eres tú, Señor. Porque solo hay un soberano de la tierra y eres tú. Porque solo hay un creador, solo hay un principio y un fin y eres tú. Y tú quisiste que nosotros accediéramos a esa bondad y a esa bendición tan grande por medio de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir conmigo este tiempo de oración y este tiempo de enseñanza. Nos vemos mañana con la lección número 3, sobre la cual vamos a conversar acerca de las cadenas del enemigo. Esas cadenas que el enemigo nos quiere poner, con las cuales nos quiere amarrar, que nos privan de la libertad en Jesús.